En los años 80, en la década de los 80, hubo un interés por la escritura ensayística. Se publicaron varias antologías. Tenemos esta, Venezuela en 6 ensayos, de Oscar Rodríguez Ortiz, Arturo Uslar Pietri, Mariano Picón Sala, Santiago Key Ayala, Luis Urbaneja H. Paul, Pedro Emilio Col y Orlando Araujo. Del mismo Oscar Rodríguez Ortiz está la antología fundamental del ensayo venezolano. En este tomo 1, esto es siglo XX, aquí más bien es siglo XIX, Simón Rodríguez, con él inicia la antología, Andrés Bello, Simón Bolívar, con la Carta de Jamaica, Fermín Toro, Rafael María Baral, Juan Vicente González, Cecilio Acosta y Arístides Rojas. Tenemos otra antología de los 80, esta es más del momento, Meneses, Ramón J. Velázquez, Mijares, De Venanzi, Malave Mata, Silva Michelena, Heinz Rudolf Sontag, Luis Beltrán Prieto, Stanislao González, Ludovico Silva, Uslar, Sáez Mérida, Pedro Sotillo, Caldera y Otero Silva. Aquí hay una antología muy curiosa, dice Jóvenes Ensayistas, en 2 tomos. De esta creo que el compilador es Rafael Pineda. Jóvenes Ensayistas, la compilación corrió a cargo de Luis Camilo Guevara y Elí Galindo. De 8, bueno, ensayistas que ya no son, ya para esa época no eran tan jóvenes, eran algunos cincuentones, pero es interesante porque es la primera, es como una reactivación del canon, un nuevo canon, son escritores distintos a los que estaban reflejados aquí. Entonces era tratar de ver que la nueva generación del ensayo venezolano, y también de esa década del 80 es la que podríamos decir que es la antología más, bueno, más extensa, pero también no solo lo cuantitativo, sino también la selección es muy objetiva, que corrió a cargo de Gabriel Jiménez Gemán, el ensayo literario en Venezuela. Fueron 6 tomos, este es el tomo primero, y arranca con Julio Calcaño, Gonzalo Picón Febres, Manuel Díaz Rodríguez, Pedro Emilio Col, Pedro César Dominici, Rufino Blanco Fombona, Santiago Key Ayala, Luis Correa, Semprún, Planchar, Ulrich Leo, Eduardo Crema, Paz Castillo, Angarita Arbelo, Picón Sala, Rosenblatt, Isaac J. Pardo, Uslar, Pedro Pablo Barnola, Pedro Grace, Fernando Cabrices, Ignacio Ibarren Borges. Ya son nuevos, otros nombres, otra generación. Antes de esto, probablemente 2 décadas antes, están estos ensayistas venezolanos, una compilación de Pedro Duno, donde él ya aclara que, que este primer tomo son ensayos sobre Venezuela, Venezuela como tema. Y luego vendrá un segundo tomo, que no lo conozco, ya sobre ensayos sobre otro tema, y aquí incluye Rosenblatt, Picón Salas, Mario Briceño Iragorri, Uslar, Eduardo Machado y Liscano. Liscano con las fiestas del solsticio de verano en el folclore de Venezuela. Entonces, esta podríamos decir que es una antología temática. Hoy queremos hablar sobre los raros del ensayo. Y vamos a hablar de 2 raros que ya no están y 2 raros que andan por ahí. Los raros no están presentes en esta antología o no están presentes con sus textos raros. Eduardo Arroyo Alameda creo que sale en la larga, en la de 6 tomos, si está incluido. Key Ayala aparece en la mayoría de ellos, pero no con estos textos. No con los textos de más valor literario de él, de más valor ensayístico, sino con ensayos más bien temáticos indirectos sobre otros autores. Motivos hispanoamericanos de Eduardo Arroyo Alameda es un libro que apareció en el París en los años 30, en pleno gomecismo. Es un libro que no hubiera podido ser publicado en Venezuela.
y que nos da un repertorio, unas temáticas que se van a presentar como una especie de meridiano que transversalizan a los paralelos de los autores que mencionamos en la sesión pasada, del canon del ensayo en la primera mitad del siglo XX. Ellos escribirán sobre estos temas, pero Arroyo Alameda escribió sobre todo ello. Si nosotros nos metemos en internet y buscamos Arroyo Alameda, lo que aparece es el discurso de él en las elecciones que ganó Raúl Leoni, con estrecho margen, ¿verdad? Y él era el presidente del CNN en esa época. También parece que tuvo un libro de poesía. Pero yo puedo decir que Motivos Hispanoamericanos es como ese eslogan de la CONAOTU de los años 60, es el secreto mejor guardado del Caribe, del ensayo venezolano. Esta reedición, facsímil, tiene un prólogo de Carlos Augusto León, es del año 78, y vamos a ver los temas que toca Eduardo Arroyo Alameda. Un desencantado en América, un desencantado en España y un buen amigo de América, los viajes y nosotros, en busca de una fórmula, cómo puede vernos el pensamiento transatlántico, cómo puede vernos la imaginación transatlántica, un camino de firmeza, la muerte de la muerte, pesimismo aparente, meliorismo y optimismo, y a manera de epílogo. Él va a hacer un recorrido, va a inaugurar caminos, nuevas temáticas. Tras estos títulos se esconde realmente una nueva visión sobre el país, sobre la ciudadanía, inclusive sobre la naturaleza, sobre los personajes. Podemos decir que la mejor introducción a los meridianos del ensayo venezolano del siglo XX puede ser el libro secreto mejor guardado del Caribe. Motivos llamó a sus ensayos, Eduardo Arroyo Alameda. Publicado en París en 1930, se compone de 9 ensayos o motivos y de un epílogo. Abre el libro Un desencantado de América sobre la mirada española a través del dorado y le sigue Un desencantado de España y buen amigo de América sobre el blanco white y la cautividad. Se justifica. Así como Malaverde Silva sale en el tiempo de Carlos V a buscar el dorado, en el tiempo de Carlos IV muchos de sus súbditos salen al extranjero en busca de su autonomía personal. También saldrá Arroyo de la Venezuela de Gómez. El verdadero dorado del hombre libre, la búsqueda del yo, un dorado que si se puede dar con él, aunque lo tienen escondido. Blanco White lo busca a través de la triple herejía de patria, lengua y religión. Refiere las palabras de Menéndez Pelayo sobre Blanco White, cuando lo acusa de renegado de todas las sectas y leproso de todos los partidos. Esta frase, dicho sea de paso, no nos revela Blanco, sino más bien una faz de Menéndez Pelayo. El venezolano en un rasgo de modernismo se interesa más que en la obra de Blanco White, en la trayectoria vital de este autor, el individuo que fue de España hacia Inglaterra y de católico pasa a los anglicanos y luego a los unitarios y su creencia en el Cristo humano. ¿Cómo topó Arroyo con Blanco White antes que Llorens y Goytisolo? Fue a través de la lectura de un soneto titulado La vida y la muerte, presente todavía en las antologías de poesía inglesa. Destaca en Blanco White su sinceridad. Fue un místico desesperado, característico de los tiempos modernos. Ven el objeto flotante al que se han asido, lo sostiene solo unos minutos y luego comienza a hundirse irremediablemente. Comenta la revista El Español, que como ustedes saben publicó Blanco White y que influyó en las batallas ideológicas de nuestra independencia. La patria como preocupación intelectual antes que sentimental. Este es el primer ensayo de este curioso y raro libro, Motivos Hispanoamericanos. Luego hay unos que tratan de, busca una fórmula, trata sobre el ciudadano, el municipio, la nación. Se interesa en la novela de Hudson, en las Verdes Mansiones, donde hay referencias a la naturaleza venezolana. Curiosamente, en la edición de Hudson de Ayacucho no incluyen las Verdes Mansiones, que trata de nuestra Guayana. En Camino de Firmeza habla de José Gregorio Hernández y vemos
cómo hay un dato sobre la premonición de él de su accidente. Dice, el doctor José Gregorio Hernández, un médico y profesor de vasta benevolencia, le comunican cierta vez que un examinado a quien acaba de reprobar ha dicho que le caerá a palos. Me haré el caso, dice el filántropo, de que me ha estropeado una carreta, y pasa a hablar de otras cosas. Bueno, esta es una premonición del accidente de tránsito con uno de los primeros vehículos de Caracas. Los oráculos nunca son exactos, y menos cuando tratan de uno mismo, ¿no? Entonces, este es un ensayo sobre José Gregorio Hernández. En la muerte es un ensayo en la onda de Vallenilla, pero en una perspectiva distinta al autoritarismo de Gómez, ¿verdad? En pesimismo aparente, meliorismo y optimismo es sobre las capas sociales que tienen repercusión, las frases que tienen repercusión en arado en el mar, el mundo de los valientes, esa preocupación de esas palabras que quedan en las palabras de la tribu, ¿verdad? Y donde él busca el verdadero sustrato del latinoamericano, en la sobrevivencia de esas frases, ¿no? Bueno, cada ensayo se abre con epígrafes de Baral, Caro, Almafuerte, Rodó, Ingenieros, Bolívar, Martí, Montalvo, lo que nos habla del linaje literario de Eduardo Arroyo Lameda. Este es un libro que merece una reedición. Bueno, y como decimos, estos motivos hispanoamericanos van a ser motivos que van a ser reescritos, abordados de distintas formas, que se trata de la búsqueda del dorado, podría ser del petróleo, podría ser, se critica el autoritarismo, pero a través de una nueva ciudadanía. Es un libro de mucha actualidad. No está, es un raro, porque no está en la mayoría de estas antologías. Donde sí está es Santiago Quey Ayala, pero está por los textos que él escribe sobre sus contemporáneos. Bueno, tuvo muchos contemporáneos, este es un hombre de una larga vida literaria, vivía en revistas, ese era su caldo de cultivo de su obra, las revistas, las publicaciones periódicas. Curiosamente, tardó mucho en recopilar su obra. Son como los círculos de un árbol, cuando uno corta transversalmente un árbol, que es como esos círculos de crecimiento. Bueno, así la obra de Quey Ayala se va haciendo poco a poco. Es un hombre que participó en Cosmópolis en el final del siglo XIX y atraviesa la mitad del siglo XX, y que hace uno de los libros más curiosos de la literatura venezolana, que son los motivos de conversación monosílabos trilíteros de la lengua castellana. Santiago Quey se dedicará a una lista de monosílabos, y a partir de esos monosílabos, él escribe unos textos breves. Él dice que estos monosílabos sirven como átomos del idioma, del lenguaje, y que son como unos microensayos, y son una escritura basada como en sí misma, una escritura que, como las orquídeas, se alimenta del aire, y que nos muestra su gran potencia literaria. Ningún monosílabo trilítero está en estas antologías donde está representado su otra escritura, los discursos, las notas, pero no esta escritura en sí misma. Vamos a leer la lista de los monosílabos trilíteros, ¿verdad? Que son motivos de conversación. Fíjense, aquí él está buscando un lector activo, quiere conversar sobre este monosílabo. Yo opino esto, reescribe tú. Entonces es ese lector activo, participativo, característico de la escritura ensayística, su complemento. Los monosílabos son pan, hoy, sec, faz, ves, bit, ron, paz, lic, pez, pie, cos, don, sol, dos, par, mil, vos, sur, can, mes, gas, col, tos, tul, fez y ros, cal, rec, mar, os, as, rey, sal, chal, res, ras, mal, lar, illar, sor, sit, non, va, bo, pre, pro, son y ton, es, tes, pus, luz A, luz B, ley, ser, fin. Y en esta edición se incluye el monosílabo Quey, que lo escribe sobre Quey el doctor Luis Villalba Villalba. Vamos a leer uno. Vamos a leer el último. Fin. ¿Con cuál vocablo, monosílabo y trilítero debería rematar esta serie, escrita para el solo fin de conversar?
Se remata con la más emotiva de las voces, en veces amenazadora, cargada de dolor, en otras, las más con significado de liberación, de redención. Tiembla el hombre pusilánime o engañado aún por la gran embustera que todos lo saben en la vida, a la proximidad de su propio fin. Pero el enfermo sin esperanza, torturado por los dolores físicos y morales, se acoge a la desesperación de la esperanza del fin, que si acaba con su yo, acaba también con su dolor. Es profundo y desgarrador el acento de Alfonso Daudet ante el cadáver de Jack. Muerto, no, libertado. No todo el mundo se resigna a repetir. Pesares, gran prince os dais, cuidado no me matéis, pensad si me matáis que conmigo moriréis. Se mueve la filosofía metafísica en torno del fin con sus dos grandes órdenes de significado. Fin es terminación y también objeto, casi destino. Bello, filósofo, cree en el destino manifiesto. Bueno, y así sigue este comentario del fin, pero no quiero finalizar con el fin. Vamos a leer hoy. Entre el ayer y el mañana está el hoy. Es nada más que un puente, pero bajo ese puente estamos por fuerza viviendo. El puente no cambia, cambiamos nosotros. Cambia no dudarse lo que pasa por encima. Hoy es siempre hoy. La hora, el momento en que vivimos, la hora y el momento que hemos vivido. Es ayer. La hora, el momento que nos espera y no estamos seguros de que lo viviremos, ni de cómo lo viviremos. Es el mañana sospechado, temido, en realidad inexistente. Tan inexistente como el ayer que ha vivido y dejado de vivir, pues no es hoy. Vive solo paradójicamente nuestro recuerdo, incompleto, infiel, deformado. De él nos queda es una imagen virtual, formada por la prolongación hacia atrás de los rayos del hoy. Creemos verla en la existencia real y no pasa de una ilusión óptica. No estamos seguros de la rectitud de las líneas que tiramos para deducir el hoy, el ayer. Estas líneas pueden aproximarse mucho a la rectitud, otras son manifiestamente curvas. Bueno, este es un maravilloso texto y bueno, continúa con el hoy. Pero qué importante que él lo plantee como un motivo de conversación, de que el lenguaje escrito se realmente en un tono casi hablado, invitando a la conversación, a la respuesta del lector. Hay que reeditar motivos de conversación. El juego del papagayo salió hace poco. Tiene un prólogo muy bueno de la poeta Coral Pérez Gómez. Y este es un texto con mucha ironía. Es una mezcla de ensayo y cuento. Son las conferencias de Elías Martel. Es una especie de personaje ficticio. En una conferencia, son una serie de conferencias, primera conferencia, segunda conferencia, tercera conferencia, sobre el juego del papagayo. Entonces, esta es una escritura en distintos planos y bueno, se mezcla lo narrativo, la escritura narrativa también con la ensayista, con digresiones, donde está el fondo, pero también la temática también es una escritura que se sostiene sobre sí misma. Bueno, así como los papagayos. Me importa mucho el final porque se conecta con otro de los escritores olvidados, ignorados, y que fue objeto de burla de sus contemporáneos. Y cuando pensamos en los poetas que se burlaron de él, ninguno es leído ya, ninguno se conoce, y él sigue, que es del Pino y Lamas. Termina así: don Francisco Antonio del Pino y Lamas, nuestro gran poeta revolucionario, simbolista y símbolo, cifra de un prototipo nacional, lo dijo en versos inmortales. Si quieres elevar tu papagayo, con paciencia le vas dando cabulla, porque a cada uno le llega la suya. Y cada compatriota del Pino espera, según la consoladora profecía del maestro, que le llegue la suya. Damas y caballeros, gracias. Vamos a cerrar ahora con dos raros contemporáneos. Uno es José Carlos de Nóbrega y otro es Carlos Justi. Sus escritos son frecuentes en las redes, sobre todo estuvieron muy activos durante la pandemia, y ellos mantienen vivo el espíritu de herejía, de contracorriente, de antiortodoxia, de emprendimiento, de intento y de buscar en las aleaciones de los metales cuál es el metal más valioso, cuál es la plata de ley. Entonces estos son Carlos Justi y José Carlos de Nóbrega. Justi
es fundamentalmente ensayista. Su escritura también es ensayo sobre el ensayo. Se interesa en escritores que están fuera del canon, marginados. Tiene un bello texto sobre Key Ayala, sobre la ensayística de José Solanes, sobre los periódicos escritos por los pacientes psiquiátricos como el Nanacinder, la revista que se editó en Bárbula en los años 60, entre los 50 y los 60. Yuste también se ocupa de escritores tradicionales, pero buscando una nueva ángulo, una nueva perspectiva. Por ejemplo, cuando escribe sobre Teresa de la Parra. O personajes muy curiosos por su vida literaria, vida ensayística, como escritores, se interesa más bien en los seudónimos, en los heterónimos de esos escritores. Y entonces, Yuste va configurando un discurso personal que tiende a la polémica, a seguir como la contraria de las academias. Ese es un estilo que él ha mantenido desde sus primeras publicaciones en la revista Animales Cracker. El otro raro contemporáneo es José Carlos de Nobre. Publicó recientemente estos dos libros, Crónicas compulsivas y Bitácoras de la pandemia. Bitácoras de la pandemia está escrita desde el confinamiento, entonces él hace una revisión de las epidemias como topos, como tema, ¿verdad? Y escrito sobre el mismo momento de la pandemia, comenta el éxodo de Moisés, el de Camerón, de Giovanni Papini y Boccaccio, las máscaras de la muerte de Edgar Allan Poe, la peste de Camus, el limonero del señor de Andrés Lloyd Blanco, Tierra Roja, Tierra Negra de Mundo Aray, y las referencias a la epidemia en la historia de Valencia de Luisa Galinde, los leprosos de Ángel del Mar Mejías Guiza, las epidemias en masa y poder de Elias Canetti, la muerte en Venecia de Thomas Mann, el ensayo sobre la ceguera de Saramago, conspiración neocronia de Venanzi, las referencias que hay a epidemias en 100 años de soledad, la plutocracia de Estados Unidos de Mark Twain, la epidemia bibliofóbica, fantomas contra los vampiros multinacionales, una utopía realizable, de Julio Cortázar, y la pandemia de los últimos días, el apocalipsis de San Juan, la trilogía fundamentalista postcalvinista, el tiempo del fin es el tiempo sin sitio de Thomas Merton, y el poema Apocalipsis de Ernesto Cardenal. Entonces, Bitácoras de la pandemia es un libro del presente, ¿verdad? Esta situación en esta nueva realidad, pero también es un libro del pasado. Y entonces uno ve cómo el hombre ha sobrevivido a las epidemias y cómo esto ha sido un tema también literario. Hay como una catarsis a través de la literatura de esta situación. El otro libro es Crónicas compulsivas. Un personaje opina acerca del libro. No tiene antecedentes en el idioma, por lo tanto es un libro fundacional. Trata los temas de siempre, el amor, la muerte, o al revés, la muerte, el amor, la amistad y la enemistad y sus misterios. La vida literaria y su bohemia. La historia con H, mayúscula y minúscula. Los temas de siempre, pero con humor negro. Parece un texto escapado de una nueva edición de la antología del humor de Bretón. Pero no Bretón de los Herreros, a pesar de sus referencias castizas, pues su autor pasó por Salamanca y no sé si Salamanca pasó por él. Transfiguraciones. No es el tema, es la forma, es la escala, es el collage, pero como autorretrato. Cronista de sí mismo. Es un libro que le hubiese gustado escribir a Argenis Rodríguez. Tiene un misterio en su mecanismo, como el enano de Poe, que mezcla, no sabemos cómo, el ajedrez político con el king de un oráculo personal, 8x8, 64. Además, en el dámero exacto del centro de la ciudad de Valencia. Por la ciudad pasan fantasmas, padres muertos como en un grabado de Piranesi. O historias absurdas de un aguafuerte de Goya de los proverbios. No se sabe qué está antes o qué viene después. El dragón lusitano luchando consigo mismo. José Carlos y sus hermanos, José Carlos y sus amigos, José Carlos y sus mujeres. Pasan como sombras de pista en posta en la cuadrícula perfecta de Valencia, y Naguanagua, y Bella Florida, y Salamanca. Ese dámero 8x8, ciudad, ajedrez y oráculo, donde unos se mueven como alfiles demenciales, blanco, negro, y otros, José Carlos, yo o el conejo, como caballos de ajedrez que saltamos de una casilla
caemos en otra de distinto color. Entre peones que fueron reyes en otra vida, otro juego, viudas, reinas, las aburridas torres valencianas, ciudad que derrumbó todos sus castillos imaginarios. Bueno, hoy invitamos a la lectura de esos 4 raros, de Santiago Quey Ayala, de Eduardo Arroyo Lameda, de Carlos Justi y de José Carlos de Nobre. Gracias.